Una vez más estamos aquí, por la gracia de Dios, en el programa Fortaleciendo nuestra Fe. Hoy continuamos con la entrega número 11 de la serie de meditaciones sobre el coronavirus y la Biblia. Nuestro tema de hoy es oportunidades para el pueblo de Dios en medio de la pandemia. Ciertamente, el confinamiento está provocando que nuestra rutina haya cambiado radicalmente. Es cierto que hemos perdido situaciones y cosas que antes teníamos. Antes podíamos salir de casa con libertad y hoy debemos cuidarnos de un posible contagio. Antes teníamos tranquilidad para salir. Hoy debemos usar protecciones como el cubrebocas y lavarnos las manos con mucha mayor frecuencia. Antes podíamos salir de vacaciones y hoy no es posible. Sin embargo, si solo nos enfocamos en lo que hemos perdido, solo estaremos mirando el lado negativo del asunto. Como cristianos, debemos creer lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Partiendo de este versículo, es necesario decir que necesitamos creer firmemente que el confinamiento por el coronavirus en el cristiano que ama a Dios le ayuda para bien. Así que consideremos que, sí, cierto, hemos perdido algunas cosas, algunas situaciones han cambiado, pero también este confinamiento, bajo el control de Dios, nos ha abierto oportunidades y es nuestro deber espiritual aprovecharlas. Una de las oportunidades más importantes es que tenemos un mayor tiempo disponible de manera personal y también con la familia. Debido a la reducción de la movilidad, muchas personas están pasando el mayor tiempo en sus casas. Así que, ¿cómo podemos aprovechar ese tiempo extra que la cuarentena ha forzado en nuestras vidas? Podemos considerar 3 aspectos en los cuales tenemos oportunidad de hacerlo bueno. Número 1. Ocuparse de su propia salud espiritual. Si usted tiene tiempo libre, puede aprender algún tema o conocer una habilidad. Cocinar, programar, hacer ejercicio, pintar, algún idioma extranjero, son solo algunos ejemplos. Internet nos permite aprender muchas cosas y en muchos casos se requiere invertir muy poco o nada. Pero aún más importante que estas actividades, tenemos la invaluable oportunidad de desarrollarnos espiritualmente, buscar a Dios, dedicarnos a la oración, a la lectura y estudio de la palabra. Si alguna de estas actividades en su rutina anterior había disminuido o incluso interrumpido, es tiempo de buscar a Dios a través de la oración y la Biblia. He aquí un pequeño ejemplo. ¿Tiene usted algún defecto en su carácter? Puede tomar una concordancia y buscar todos los pasajes que hablen sobre ese defecto. Escríbalos en un cuaderno. Observe qué ideas se repiten con mayor frecuencia. Estudie cada versículo en su contexto. Observe y busque cómo se conectan estos versículos y pasajes en todo el panorama de la Biblia. Anote todas sus ideas y conclusiones. También puede usted aprender de otros maestros cristianos. Puede escuchar buenas predicaciones, o puede leer un buen libro cristiano, o incluso terminar de leer aquel libro que dejó a medias. Número 2. Ocuparse de su propia casa y familia. ¿Acaso no tenemos una serie de proyectos y pendientes que no realizamos en la casa por falta de tiempo? Esa reparación o remodelación que necesita la casa, ese cuarto que necesita ordenarse, ese trámite que no ha realizado,
esa plática que debe tener con ese ser amado. Bueno, hoy dispone de más tiempo. Realícelo, hágalo. Recuerde que una virtud del diligente es que termina sus proyectos. En cambio, el perezoso siempre se queda a la mitad de lo que emprende. Proverbios 12:27 dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En este caso, el perezoso o indolente se quedó a la mitad. Solo realizó la caza, que hasta cierto punto era lo más difícil, pero no cocinó lo que había cazado y se quedó con hambre. En cambio y en contraste, la diligencia es un bien precioso que debemos de cuidar y cultivar. Hay oportunidades en la familia que podemos aprovechar. Por ejemplo, padres, ocúpense de liderar espiritualmente a su casa. Organice, fortalezca o retome el culto familiar. Dirija los proyectos que lo necesitan. Tome las decisiones difíciles y realice las acciones respectivas. Organice junto con su esposa las actividades de su casa, de tal manera que todo miembro de la familia esté involucrado, trabaje y contribuya. Mamás, enfóquense en sus deberes en casa. Organice y ordene. Que sus hijos y su esposa y su casa se vean atendidos y cuidados por usted. Padres, procuren pasar mayor tiempo con sus hijos. Platiquen, convivan, jueguen entre ustedes. Estrechen esos vínculos que existen. Platiquen de lo fácil y lo difícil de la vida. Únanse en este tiempo adicional que tenemos. Hijos, recuerden sus deberes ante sus padres. Ofrézcanse de buen ánimo en las labores del hogar. Procuren escuchar y aprender de sus padres, con los cuales están más tiempo. Desarrollen responsabilidad en aquello que se les encargue. Y punto número 3. Oportunidad para ministrar a los débiles, los enfermos y los vulnerables. Hay personas que están sufriendo por causa del coronavirus. Hay gente enferma en el hospital y familiares que están sufriendo. Hay personas que son más débiles y propensas a desarrollar un cuadro grave de COVID-19. También hay personas que están bajo mucho estrés por causa del confinamiento. El pecado personal está provocando daños en las familias mientras más tiempo pasan juntas. Si usted conoce a alguien a quien usted puede ayudar de alguna manera, sea con su tiempo, su servicio, sus recursos o a través de consejería espiritual, entonces hágalo. Históricamente, los cristianos se han identificado en medio de las pandemias por servir a sus prójimos cuando los incrédulos no lo hacían. La pandemia del coronavirus es una prueba para el pueblo cristiano del siglo XXI para mostrar eso mismo, amor al prójimo. Quiero terminar con una advertencia. Como habíamos visto en la meditación número 9, el confinamiento es una prueba dada por Dios para nuestras vidas. Dios también está probándonos para que aprendamos a utilizar correctamente ese tiempo adicional que se ha dispuesto. Sin embargo, el peligro está latente en esta prueba de utilizar incorrectamente ese tiempo. Recordemos que la mente desocupada es el taller de Satanás. David cayó en pecado de adulterio con Betsabé cuando debía de estar ocupado como rey, peleando en la guerra contra la nación de Amón, como vemos en 2 de Samuel capítulo 11, los primeros 5 versículos. Mi recomendación es que no encare o enfrente estos días sin un plan de actividades, según las responsabilidades y deberes que tenga. De lo contrario, se levantará el día de mañana sin algo claro y concreto en lo cual ocuparse.
y probablemente va a desperdiciar su tiempo. Recordemos que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado, pues nunca se recupera. Hermano, aproveche las oportunidades que Dios le da en medio de esta pandemia. Dios te bendiga.